en mi nube, pero bueno, ahí empiezo a grabar. Bueno, chicos, les quería comentar un poquito sobre lo que sería programación orientada a objetos. Primero que nada, nosotros tenemos el nuevo concepto que es clase, que yo lo quise presentar la primera clase y realmente ustedes todavía no habían llegado a esa temática, entonces lo vuelvo a mostrar hoy. Yo les había contado en ese momento, y ustedes estaban un poco perdidos, que fue la segunda clase, que realmente yo me creí que ustedes ya iban un poquito más avanzados, y bueno, ok, les conté sobre las clases. Y yo les comenté en ese momento que una clase era un molde. Era un molde donde yo puedo fabricar nuevos objetos, ¿bien? O sea, nosotros tenemos en Java, tenemos el objeto integer, tenemos los tipos de datos integer, long, float, string y boolean, que son los básicos que me trae el lenguaje, pero yo puedo fabricar mis propios objetos, ¿bien? Por eso voy a necesitar o voy a tener lo que se llaman las clases. Y las clases serían moldes. Entonces yo puedo crear mis propias clases, ¿está bien? Mis propios objetos aquí en Java. Entonces la idea es esta, nosotros ahora vamos a empezar a usar este tipo de dibujitos, que están esto yo lo voy a dibujar y es una clase, lo que estoy dibujando en este momento. Yo podría crear la clase, por ejemplo, persona. ¿Bien? La clase persona, entonces, se dibuja así, con 3 divisiones, donde en la primera división coloco el nombre de la clase, en la segunda división voy a colocar lo que se llaman atributos, ¿bien? Los atributos serían los que caracterizan a mi persona, ¿bien? Y los datos que a mí me interesa conservar de la persona. Entonces yo podría declarar algunos atributos que me ayuden a darme cuenta quién es la persona. Entonces, por ejemplo, yo podría declarar el DNI de la persona, ¿bien? También podría declarar el nombre de la persona, por ejemplo, son los datos que me interesa a mí guardar, depende de la información que yo necesite almacenar. Por ejemplo, supongamos que a mí me interesa hacer un censo. Entonces pongo así, nombre, y quiero poner, por ejemplo, poner el sexo. Y también podría tener la edad, si quiero saber categorizar por edad, ¿no? String, edad. No, perdón, integer, vamos a poner edad. Y esos serían mis atributos. Se ponen en el segundo segmento, ¿bien? En la siguiente liñita, perdón, hoy. Quería borrar la línea y borré todo lo demás. A ver si me deja borrar la línea, no, se me borra todo. Bueno, quiero que sepan que todos los atributos quedan en la línea intermedia, en el cuadrante intermedio, ¿bien? No puedo borrar la línea esa, correrla un poco más abajo. Y en el tercer cuadrante, ¿sí? Porque yo tengo la parte donde va el nombre de la clase, en el medio van los atributos y al final van todos los métodos y constructores de mi clase. O sea, el comportamiento de mi clase, las acciones de mi clase. Por ejemplo, podría ser los getter, los setter y los constructores van en este cuadrante. Bien, en este cuadrante irían, a ver si puedo rayar, uy, se me acaba de marcar algo, aquí irían en el tercer cuadrante todos los métodos. ¿Qué podrían haber algunos métodos más? Cuando yo averigüe, pregunte si una persona es mayor, si una persona es menor, si una persona, si su nombre empieza con A, lo que quiera, hacer, preguntar o hacer cualquier método que declare, van todos acá en el tercer cuadrante. Esto que estoy dibujando acá se llama UML y lo vamos a usar muchísimo, UML, lenguaje de modelado sería, ¿bien? Es un lenguaje de modelado y así vamos a declarar nuestras clases a partir de ahora. Profe, Sí. Disculpe, Sí, sí. se le congeló la imagen. Ah, ¿me están escuchando o no? ¿O no me escuchan? Sí, eso sí, pero la imagen está tildado en lo último que puso fue int edad, nada más. Ah, bien. Yo les decía que aquí, perdón, aquí quedan en el tercer cuadrante, irían todos los métodos o comportamientos de la persona, ¿bien? Entonces yo podría poner todos los métodos getter, setter, constructores, ya vamos a hablar bien de los constructores. Podría guardar, preguntar si la persona es mayor de edad, si el nombre empieza con una letra específica, si es hombre o mujer,
de qué sexo es, todos esos métodos que yo declare van a ir en el Sigue tercer igual, cuadrante. profe. ¿Perdón? Sigue igual. Sigue igual tildado. Pero me escuchan lo que estoy hablando, ¿no? Sí, Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Ah, bien. Bien, entonces nomás no que en tengo la que En realidad la repetir. pantalla de su compu, profe, es la que nosotros no vemos si hay movimiento. El A video ver, suyo sí. ya sé, A apreté usted la vemos algo. bien, profe. A ver, espere. Escuchamos bien. El tema es que en la pantalla acá no. Sí, toqué algo mal ahí arriba. A ver, ahí voy a compartir de nuevo. ¿Ahí se ve bien? Sí, Ahora sí, ahí se veo. ve. Sí, pero Bien. Pero no vemos la pizarra. Sí, la borré. Se me borró cuando dejé de compartir. Tuve que volver a compartir porque algo presioné que no iba. Bueno, pero más o menos entendieron cómo era una clase o la vuelvo a dibujar. ¿Entendieron? No, no, todo bien. Sí, sí, profe, entendimos. sí. sí, ¿Quedó profe. claro? Bien, así se van a dibujar las clases a partir de ahora. Entonces quedamos que una clase de tipo persona es un molde. Y yo puedo crear muchas personas, porque les voy a cambiar el nombre, les voy a cambiar la edad, les voy a cambiar el sexo, entonces creo muchas. Bien, con el mismo molde. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo crear personas, cómo crear una clase con atributos, bien. Y las clases necesitan tener los atributos de forma privada, por eso vamos a hablar de modificadores, y los métodos van a ser públicos, para poder accederlos desde afuera de mi clase. ¿Sí? Esa es la idea. Ya vamos a hablar un poquito de los modificadores. Bien. Bien, había pausado la función de compartir. Sí, mira vos. Eso, algo me había pasado, sí. Gracias, Mateo. Bien, entonces, vamos a seguir. Yo les voy a enseñar cómo crear una clase persona, ¿bien? Y ustedes van a ir viendo cómo lo hacemos. En este momento me estaba alargando error esto. Bueno, creé un proyecto acá, que ya saben ustedes crear proyectos. Bien, y voy a crear una clase nueva que se va a hacer de tipo persona. ¿No escuchaste el Sergio? Bueno, ahora vamos a ver. Lo único que vamos a hacer es crear una nueva clase. ¿Bien? Una nueva clase de tipo Java. ¿Sí? Yo quería crear la clase de tipo persona. Las clases las vamos a poner con mayúsculas. ¿Sí? Con mayúsculas. ¿Sí? Lo que yo quería crear, Sergio, por si vos no presenciaste lo inicial, era esta clase, mira. La voy a hacer en el diagrama UML de nuevo. Esta clase, la voy a hacer más larga. Y quería crear, bien, quería que se llamara persona. Esto es lo que voy a hacer ahora. En Java, lo voy a traducir en Java. Ahora lo hago para que sirva para cualquier lenguaje, pero después lo voy a hacer en Java solamente. Persona. Y yo acá quería declarar los siguientes atributos. Quería declarar el DNI, quería declarar el nombre, quería declarar la edad, bien, edad, y quería declarar el sexo. Fíjense que las variables van con minúsculas, el nombre de la clase va con mayúsculas, bien, pero los nombres de las variables siempre van a ir con minúsculas, los atributos variables van con minúsculas, bien, y acá quería crear todos los métodos constructores, bien, tenemos un constructor, por ejemplo, persona, se llama igual que la clase, el constructor, puede estar vacío, puede tener parámetros, ya vamos a hablar un poquito de los constructores, y vamos a tener los métodos getter y los métodos setter. Yo voy a poner getter y setter, pero ya vamos a ver que para cada atributo yo tengo que tener un método getter y un método setter. Eso yo lo voy a especificar bien ahora. ¿No tiene una T de más ahí, Getter? Ahí está. Sí. Muchas gracias. ¿Se entiende? Yo meto acá todos los atributos. Si yo quiero averiguar si una persona es mayor de edad, si una persona es mayor, si una persona es de cierto sexo, si una persona, qué sé yo, tiene el DNI tanto, ¿bien? Lo puedo preguntar acá. Todos los métodos, las cosas que trabaje de la persona, los métodos, las cosas, acciones, van todas acá. ¿Sí? Profe, ahí se puede aplicar lógica, ¿no? En esa parte. Sí, se puede hacer lo que quiera. Vos podés preguntar si esa persona de qué sexo es, o podés preguntar, bueno, podríamos comparar y decir, busque todas las personas de sexo masculino. Bueno, podríamos haber un método que me largue un cartel por cada persona de sexo masculino, por decirte. Pero puedo hacer todo lo que serían métodos acá.
Entonces acá queda el nombre de la clase, acá quedan los atributos o variables, y acá quedan todos los métodos. Así se forma una clase. Este es mi molde, ¿bien? Y es lo que quiero construir a partir de ahora, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a construir eso. Profe, ¿le ¿Cómo puedo lo hacer hago una en Java? consulta? Sí, Que a mí me mareó un poco lo de la guía. ¿Por qué? Porque en la guía primero nos dice que tenemos que crear un paquete. bien. Y Bueno, dentro de no, ese me olvidé paquete, de la aclarar clase. lo que es. Bien, acá está un paquete. Esto es un paquete, esta carpeta. Son carpetas los paquetes. Ajá. Carpeta donde almaceno clases. ¿Bien? Yo en Claro, este pero momento tengo dos clases, el main, la clase main y la clase persona. Adentro de este paquete que se llama Java Aplicación 54. claro, a Así mí se no, llama la mi duda paquete. que tenía yo es que uno cuando crea directamente el proyecto ya se hace el paquete donde está la clase principal. Yo no sabía si tenía que crear otro paquete y poner la clase, por ejemplo, persona en ese paquete o En directamente en el realidad, mismo paquete ponía la clase persona. yo no creé un paquete nuevo, pero vos podés pararte y crear nuevos paquetes, ¿sí? O sea, nueva carpeta, porque puede ser, viste, como en las carpetas de Windows, donde vos tenés, por ejemplo, documentos, y dentro de documentos tenés los nombres de cada una de tus materias. Claro. ¿Está bien? Acá también en los paquetes puede ser que yo trabaje con la clase persona y en otro paquete trabaje con la clase, no sé, libro. Pero no influye Entonces, en nada que esté la es clase una persona forma, claro, es en una otro forma más paquete de la ordenada. main class. Claro, es una forma más ordenada de ordenar tu proyecto. Porque vos decís, bueno, acá pongo todo lo relacionado con la persona, o acá pongo todas las clases, y en otra voy a poner en otro paquete, pongo todos los formularios, y en otro paquete pondré todo lo, no sé, las clases conexión. Vos vas a decidir, ¿sí? ¿Qué pones en cada Claro. paquete? Mi ¿Bien? duda era si tenía que ir en el mismo paquete que la main class o no. Sí, yo lo pongo ¿Podría en el hacerlo mismo desde el paquete principio por el eso? momento. ¿Perdón? Por el momento ¿Podría vamos a hacerlo trabajar con desde un el paquete. principio? ¿Dónde entrar Perdón, no para sé abrir el NetBeans? qué no sé qué pasó. Perdón, alguien está ¿Podría preguntando. abrirlo desde el principio en NetBeans para ver a dónde Bueno, tenemos que ir? Por bien. favor. Mira, para entrar en NetBeans, pensé que ya habían hecho algún ejercicio. En la clase anterior hicieron nuevo proyecto, ¿sí? En File, nuevo proyecto, y crean Java aplicación y ya se crea un proyecto. Le ponen el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, este es el 55, yo no le voy a cambiar el nombre, le dejo el nombre original y listo. Eso es todo. Ah, igual que el anterior. Bien, Sí, muchas gracias. sí. Seguimos con lo mismo. Adentro ya se te crea un paquete solo por defecto con el mismo nombre del proyecto. El proyecto se llamaba Java Aplicación 55, el paquete se llama igual y se te crea por defecto una clase Java vacía. La voy a borrar a esta porque yo ya tenía otro en el mismo estado, así que lo voy a borrar. A ver si puedo ver algo a través de este dibujito, porque no lo quiero borrar al dibujito. Ay, no veo nada. Ahí donde dice Abajo de persona, persona. ahí está. Acá, ahí dice borrar, no. No, no, más abajo, en la segunda. Son ahí Getter. Claro, Arriba de ahí. Parte Getter de y los Setter. métodos, profe. Acá, dele. Métodos abajo, No ahí. veía, chicos, perdón, estoy retapada. Profe, entonces por ahora nos conviene tener todo dentro del mismo folder, Sí, digamos. vamos a seguir en el mismo paquete. Paquete, ustedes hagan de cuenta que el paquete es como una carpeta del explorador de Windows, ¿sí? En el paquete, acá en este, se dice Source Package, ahí aparece uno que se llama igual que el proyecto. ¿Bien? ¿Le podemos cambiar el nombre? Perfectamente se lo podemos cambiar y decir, no, quiero que se llame persona, y le cambio el nombre. ¿Bien? Seguramente. Profe, Sí, entonces para En cada Startport se cambia, ejercicio, profe. disculpe, sí. para cada ejercicio dentro del source crearíamos un Java application y dentro de ese Java application las clases. Claro, en realidad muchos han decidido trabajar en un mismo proyecto varios ejercicios de la guía. Bien, nosotros eso lo decide cada uno. A mí me resulta más cómodo trabajar para cada ejercicio porque después está bueno para depurar el paso a paso y demás. Si tengo muchos ejecutables abiertos, muchos main abiertos, no sabe cuál ejecutar paso a paso. Entonces, bueno, yo hago sí, por cada ejercicio un proyecto. Me resulta más fácil, a otro no. A otro le puede resultar trabajar todos los main en el mismo proyecto, bueno, después en ejecutar, no, se les complica un poco a la hora de depurarlo. Eso es lo único. Así que bueno, si quieren trabajar,
Bien. Bueno, chicos, entonces empecemos a declarar la clase persona. Bien, yo declaré una Java class, recién hice esto. Hice new Java class y le puse el nombre persona. Y se me creó esto. Bien. Fíjense que tiene un modificador que dice public. Y acá dice class. Y el nombre que yo le puse al archivo Java, se llama igual que el archivo Java. Acá tengo mi archivo .java, la clase se te crea como un archivo .java. ¿Bien? Y ahí yo guardo todo mi código. Después, desde el main, que es mi main, yo puedo usar ese objeto que estoy fabricando. ¿Bien? O sea, en realidad es una clase, pero yo puedo crear a partir de ese molde o de esa clase objetos en tiempo de ejecución. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Bien, entonces primero que nada voy a crear esta clase. Acá tengo todo mi molde, cómo lo quiero fabricar. Bien, este es mi molde. Yo quiero hacer esto, que está acá. Eso es lo que quiero hacer yo ahora, en Java. Bien, lo primero que tengo que hacer es declarar los atributos. Entonces voy a crear de modo privado, las variables las vamos a poner siempre de modo privado, private se escribe, perdón, private, porque se habla que necesitan ser encapsuladas las clases. ¿Qué significa eso? Que no se accedan a los atributos privados desde el main o desde ningún lado. Si querés acceder a los atributos privados de una clase, tenés que acceder a través de los métodos públicos, getter y setter. No usando el nombre de la variable. Entonces, las variables, eso apréndanlo, siempre van a ser privadas. ¿Bien? Una Los pregunta, métodos, profe, ¿por qué se toma esa determinación? porque dice, o sea, no debería, es como romper el encapsulado. O sea, los objetos deberían manejarse, ¿bien? Pero sin modificar ciertos atributos que yo por ahí los tengo inicializados de cierta forma, viste que en los constructores yo le puedo dar valores específicos y demás. Yo no quiero que se me rompa todo eso que yo tengo inicializado y acomodado en mi objeto, ¿bien? Por ejemplo, yo podría tener valores por defecto y demás cosas que yo no quiero que se toquen. Entonces, hay un principio para el uso de la programación orientada a objetos, es que la programación orientada a objetos no permite que se accedan a los atributos privados si no es a través de métodos como getter y setter. Otra cosa que te pide O es sea que abstraigas. es como, o sea que vendría a como ser como reglas. una convención. Sí, por así como una decirlo. convención. Otra cosa es Ahora sí. abstraerse. Otra cosa es abstraerse. Por ejemplo, usar solamente las cosas más relevantes de mi objeto. Por ejemplo, a mí me interesa si la persona es moderna o si le gusta el color rosa. No, a mí me interesa, como es mi objeto va a ser usado para el censo, no me interesa su hobby, ni tampoco me interesa cómo se viste, ni si es moderna o no es moderna. Entonces, yo tengo que abstraerme, es otro principio de la convención, que yo me tengo que abstraer y usar solo lo que yo necesito, ¿sí? Depende de la problemática a la que me oriente, qué cosas me interesa almacenar de esa persona. Bueno, hay un montón de cosas, ¿bien? Cómo están declarados los métodos, que necesito constructores, ya les voy a contar un poquito de los constructores, que necesito usar los métodos getter y setter para acceder desde el exterior. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Sí en estas clases se usan getter y setter? Vamos a usar getter y setter y se los voy a mostrar ahora. Ah, va a explicar eso. Okay. Sí, a eso voy, a eso voy. Gracias. Quiero hacer lo que está ahí en ese dibujo. Eso es lo que yo pretendo hacer. Bien, entonces voy a declarar primeramente los atributos de tipo privado y después voy a ver cómo se accede a esos atributos sin usar el atributo desde el main. Desde el main voy a poder usar solo los métodos para acceder a esos atributos, pero no voy a poder acceder al atributo, al nombre de la variable, no voy a poder acceder. Bien, entonces empiezo declarando el DNI, bien, voy a empezar declarando todos los atributos, siempre van a ser declarados así, de esta forma, porque esa es la convención. Bien, string, nombre, bien, y después vamos a tener private, yo quería crear la edad. Primero, miren cómo va el orden en el que va. Va en este orden. Primero va el modificador privado, después va el tipo de la variable y después va el nombre de la variable. ¿Bien? El modificador, el tipo, que es string, y el nombre de la variable. En ese orden se van declarando las variables.
Bien, string, acá vamos a poner el sexo, perdón, me faltó poner que es privada, bien, y el sexo. Profe, Bien, sí, pregunta, si yo tengo dos variables iguales, como en este caso, ¿se puede poner coma y la misma variable? no, dos variables con el mismo nombre, no. No puedes usar... No. Por ejemplo, yo tengo edad, acá que es entera, igual que DNI. Bueno, sí, Puedo podrías poner poner edad. Sí, Puedo podría poner estar. coma edad acá y poner coma sexo en el otro. Sí, perfectamente podría poner así, edad. No hay problema. Ah, se puede. Se Genial. puede, pero yo por un tema de orden, de que lo vean ustedes más ordenado, por ser la primera vez, vamos a tratar de ponerlo así para que ustedes vean cómo se crean después los métodos getter y setter. Bien, private, vamos a poner, lo dejo de este lado, edad. Bien, para que veamos algunas cosas. Bien, ahí ya tenemos creado lo que sería la persona. Bien, yo ahora lo que necesito es inicializar a la persona, o que se le llama constructor, y es obligatorio tener por cada clase un constructor. ¿Qué sería un constructor? Es como lo primero que se invoca a la hora de hacer un new de persona. A la hora de crear el objeto, se invoca automáticamente ese método. Y se llama igual que mi clase. Se tiene que llamar igual. ¿Bien? Entonces yo podría crear un constructor, ¿sí? Por ejemplo, yo podría poner así, public persona, y decir, bueno, es un constructor vacío, no va a tener ninguna línea, pero es obligatorio, perdón, le puse mal la llave, es obligatorio tener al menos un constructor, exige. Si vos no pones ningún constructor, la máquina asume que está este constructor vacío. Pero se llama igual que mi clase y no tiene un retorno, un valor de retorno, no es void, no es integer, no es float, no retorna nada, pero se llama igual que la clase. O sea, está compuesto solamente por el modificador y el nombre. Y yo puedo poner código acá adentro. O sea, perdón, yo puedo poner código adentro del constructor. Hoy quiero hacer control Z. Bien. Puedo poner código acá dentro de esta llave. No hay problema. Podría agarrar y inicializar los valores de estas variables. Es decir, si la persona no ingresa ningún valor, yo ya le doy un valor por defecto. Podría ser una de las cosas que haga en mi constructor. Cuando yo creo una persona vacía, le doy un valor que diga así por defecto, que la edad, el DNI sea 0, que el nombre sea desconocido, por ejemplo, que el sexo sea, no sé, sin especificar, o desconocido también, y edad que sea 0. ¿Bien? Podría darle valores a estas variables en mi constructor, porque esto es lo que se ejecuta apenas se crea la persona. ¿Bien? Pero puedo tener sobrecarga, o sea que puedo tener otros constructores, donde sí se me modifiquen o que me vengan por parámetros los atributos. O sea que se me llenen todos estos datos que están vacíos por parámetros. Esos serían otros constructores. Y podría poner todos los constructores que yo quiera. Por ejemplo, uno que solamente me venga el DNI por parámetros. Otro que me venga el DNI y el nombre. Otro constructor que me vengan todos los datos. Otro constructor vacío. Puedo escribir muchos constructores en mi clase. Porque yo voy a decidir cómo se crea mi persona. Si viene todo por parámetro, lo entro en el main por teclado y después lo mando por parámetro. Eso lo puedo decidir. Y también necesito sí o sí los métodos getter y setter, porque si no, ¿cómo hago para cargar estos datos? Si yo no tengo forma de acceder a las variables. De alguna manera tengo que cargarle información a esas variables. Entonces debería meter uno donde me retorne, por ejemplo, bueno, los métodos van a ir public, ¿bien? Los métodos van a ir public. Y, por ejemplo, en el caso del DNI, yo podría decir que voy a retornar un entero y retorno el nombre de la variable. Y se va a llamar get DNI, le llamo igual que a mi variable, y retorno lo que me pide que retorne el DNI. Entonces, ese sería un método getter. ¿Qué estoy retornando? Y bueno, estoy retornando esta variable, ¿bien? Que seguramente en algún momento la cargué o le di un valor. ¿Bien? Eso es un getter. Y después puedo hacer un método setter. Entonces pongo public,
Los métodos getter son vacíos. Voy y... ¿Por qué? Porque lo único que hacen es modificar una variable. Los métodos getter, lo que hacen es retornar el valor de una variable. Profe, Eso es lo que hacen los getters. Retornan el valor de una variable. Sí. sí, en este caso todavía no hay ningún objeto creado. Está simplemente la clase con los atributos, el constructor. Claro, ahora estamos fabricando el molde, pero todavía, hasta que no terminemos nuestro molde, no podemos usarlo para crear objetos. Cuando terminemos con nuestro molde, me voy a ir al main y voy a crear un objeto de tipo persona. Por el momento, no terminé de construirlo a mi molde. ¿Sí? Necesito terminar de construirlo para poder usarlo. ¿Bien? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es un método setter, donde modifico el valor del DNI. Entonces, me va a venir un DNI por parámetro. ¿Bien? Y yo lo que tengo que hacer es ese valor que viene por parámetro, entregarlo a mi variable privada. Así modifico el DNI. Entonces, cuando yo estoy haciendo referencia, se llaman igual, el parámetro se llama DNI y la variable se llama DNI, para diferenciar una variable de un parámetro, a la que es variable le voy a decir this. O sea, esta, la que pertenece a este objeto, ¿sí? Mi variable, le voy a entregar el parámetro, lo que viene por parámetro. O sea, así hago, le pongo DNI. Y el diferencio, ¿cuál DNI hago referencia? Es que el que es la variable, lo llamo this, y el que es parámetro, bien, eso cuando se llaman igual voy a tener que usar la palabra this, que significa este. ¿Sí? Este objeto, el actual, el parámetro del objeto actual, le voy a dar lo que viene por parámetro. Esa es la forma de modificar. Acá modifico una variable privada. Disculpe, profe. Si no se llaman igual, ¿también hay que usar el this? Si no se llaman igual, no, porque si yo a esta le llamo DNI, DNI con doble I, por ejemplo, ya no necesito aclarar nada. O sea, directamente, como se llaman distintas, ya no necesito aclarar cuál es el parámetro. Pero Profe, si disculpe. se llaman igual, si se llaman igual, estoy obligada a usar el this. ¡Gordo! Profe, no me quedó claro si hay que inicializar las variables antes de... No hay que inicializarlas, porque yo voy a tener dos formas de llenar estas variables que están vacías. O la cargo en un constructor, que ahora te voy a mostrar cómo hacerlo, o la cargo con los métodos setter, que viene por parámetro algún valor que le voy a dar a mi variable. Y ya te voy a mostrar las dos formas de cargar esos valores. ¿Bien? Ah, bueno, gracias. Van más rápido que yo. Pero bueno, lo que les quiero decir es esto. Por cada variable, yo necesito tener un getter que me muestre el valor de la variable y un setter que me lo modifique. Siempre por cada variable. ¿Dos? ¿Por cada variable? Claro, lo voy a tener que hacer un método getter para el nombre y un setter para el nombre y así sucesivamente, con la edad y con el sexo. ¿Y con todo. ¿Por qué cambiaría el nombre de la variable, del atributo, ahí en los parámetros? Bueno, puede suceder que yo tengo una persona en blanco y le cargo los valores. Puede suceder que me haya equivocado a la hora de tipear el nombre de la persona y lo quiero modificar. Puede suceder que una persona cambie su sexo. Está bien, igual no me queda... Esto sería como nombre. llamar funciones, ¿o no? Serían como llamar funciones, ¿eso no? Sí, son métodos, sí, funciones y métodos, sí. Esto es una función, por ejemplo, porque está retornando un valor. Y esto es un método porque es void. Está bien, profe. Ahí donde está el parámetro, donde dice int DNI. ¿Qué parámetro está recibiendo? ¿De dónde lo está recibiendo? Desde el main. Todavía no hemos usado este objeto, entonces no vas a poder verlo hasta que no lo terminemos. Cuando lo terminemos de fabricar te voy a enseñar cómo se usa. Ahí me quedó claro de dónde viene y por qué cambiaría abajo. Claro, por eso, cuando lo usemos al objeto persona, que todavía no hemos creado ni una persona, pero ya vamos a crear, una vez que terminemos nuestro molde, una vez que terminemos lo que yo dibujé ahí en Colorado, yo te voy a enseñar cómo se usa y cómo vienen esos valores desde el exterior. Perfecto. ¿Bien?
Profe, perdón, antes que continúe, yo llegué un poquito tarde. Lo que usted dibujó ahí con colorado sería una especie de formulario que es lo que nosotros vamos a crear ahora, o es Sí, no un sería, yo les estoy esqueleto contando, de es una clase, se llama una clase. clase. Ah, bueno. Es una clase. Las clases son moldes, ¿bien? Entonces yo voy a poder crear muchas personas. A partir de este molde de tipo persona, yo voy a crear varias personas para que ustedes vean cómo se crean las personas. Yo tengo una clase de tipo persona para crear objetos de tipo persona. Enseguida me voy a ir al main y voy a crear varias personas para que ustedes vean cómo se fabrican las personas. Con mi nuevo objeto que yo fabriqué, mi nueva clase que se llama persona. Después podría tener objetos de tipo alumno, objetos de tipo libro, objetos de tipo autor. Ya vamos a crear otros objetos, pero yo les doy este ejemplo de cómo crear una clase y desde la clase cómo crear objetos. Es un molde, este es el molde, y después voy a fabricar los objetos individuales o voy a instanciar objetos nuevos, ¿sí? Pero es como que yo tenía hasta ahora los tipos integer, el tipo string, el tipo float y nada más. El lenguaje no me dejaba crear nuevos tipos. Y ahora yo estoy fabricando mi nuevo tipo, que es de tipo persona, y que voy a fabricar variables de tipo persona. Eso es lo que les quiero mostrar. Bueno, Pero hay una profe, forma gracias. más fácil. Hay una forma más fácil de crear esto que yo estoy haciendo a mano. El lenguaje me lo permite. Yo voy a agregar insert code, ¿bien? Voy a crear un constructor. Fíjense cómo me lo generó el mismo constructor que yo había puesto. Y también quiero un constructor que tenga varios parámetros. Insert code, con el botón derecho del mouse, y voy a crear un constructor donde yo le pase todos los datos. ¿Bien? Quiero un constructor que venga todo desde el exterior. ¿Bien? O sea que voy a tener dos formas de crear persona. Una persona vacía, que la lleno con los métodos setter, y una persona llena, que ya en el mismo constructor ya me la llena toda completa, me llena todas las variables. Eso lo voy a mostrar ahora desde el main. Dame un ratito. ¿Eso sería un setter, profe? Todavía no tengo ningún método setter, esto es un constructor. Ok. Fíjate vos que los constructores tienen esta característica. Tienen la palabra public y tienen el nombre de la clase. Se llaman igual. Y no tienen un valor de retorno. Viste que otras clases o otros métodos tienen un int, tienen un string, tienen un void. Bueno, los constructores no tienen eso. No tienen un valor de retorno. Simplemente tienen el modificador público y el nombre de la clase. Eso es lo que me hace identificar lo que es un constructor. El constructor, en el momento que yo hago new persona, se me ejecuta. Se me ejecuta el código de adentro del constructor automáticamente, sin que yo lo tenga que invocar. Lo que tienen que pensar ustedes es Le hago una consulta. ¿cuál se ejecuta? ¿Este o este? ¿Qué es un constructor? Recién nos explicó que era getter y setter. ¿Qué es un constructor? Si usted lo tiene que definir. Bien, lo vuelvo a reiterar porque lo dije. Sí, lo acabo de decir, miren. Tiene el nombre de la clase, ¿bien? Y se ejecuta en el momento de la creación de la clase. Eso es un constructor. Es como inicializar mi objeto, ¿bien? Es inicializar mi objeto. ¿Eso se inicializa el main? En el main, cuando yo pongo new persona, se me ejecuta el código del constructor. Automáticamente sin que lo invoque. Perfecto. ¿Bien? Chicos, ¿hay alguien que está con el micrófono prendido? Bien. ¿Qué constructor se va a ejecutar? ¿Este o este? Porque tengo dos constructores. Permiso, profe, ¿puedo decir? Sí. Yo digo que va a ser el que tiene parámetros. El constructor que tiene los parámetros, ¿o no? No. Bueno, en realidad va a ser el constructor que yo llame, porque si yo llamo con un constructor con parámetros, se me va a ejecutar este. Y si llamo con un constructor vacío, se me va a ejecutar este. ¿Y en qué casos, profe, nos conviene usar cada uno? Ahora se los voy a mostrar cuando usemos el objeto. Me dan un ratito y yo les enseño cuándo vamos a usar los dos. ¿Sí? Para que ustedes vean las dos formas, distintas formas de crear una persona. ¿Bien? Y ahora voy a crear los métodos getter y setter. Con todos los atributos. O sea, voy a crear un getter y un setter para el DNI, un getter y un setter para la edad, un getter y un setter para el nombre, y un getter y un setter para... Fíjense cómo me lo creó automáticamente sin que yo tuviera que pensar nada. ¿Bien?
getDNI, setDNI, que recibe un DNI por parámetro, el nombre, un getter para el nombre y un setter para el nombre, que va a recibir un nombre desde el exterior para modificar el nombre actual, una edad, y una edad que viene por parámetro si quiero modificar la edad, un sexo y un sexo, bien, por parámetro. Y ahí se me creó toda la persona en 3 clics. Bien, ya tengo mi objeto persona terminado. Ya completé todo el código de mi dibujo en Colorado. Bien, lo que yo dibujé en Colorado lo acabo de mostrar cómo se traduce a Java. Ahora vamos a ver cómo se usa. Cómo creo un objeto desde el main. Bien, yo antes podía crear solamente lo que Java me proveía, pero no podía crear un objeto nuevo. Entonces voy a crear una primera persona. Voy a crear más de una persona, pero voy a crear la primera persona. La primera persona la vamos a crear, que se va a llamar, la vamos a llamar Nadia, como una alumna que teníamos por ahí. Como es una variable, la vamos a tener que poner con minúsculas, ¿bien? Porque yo no puedo poner con mayúsculas las variables, pero va a ser la primera persona, ¿bien? ¿Qué tengo que usar? Puedo crear una persona en blanco. Bien, puedo crear una persona en blanco. En ese caso se me va a invocar, a ver si puse mal persona. No falta el new. ¿No falta el new, profe? Ah, new, me faltó el new. Perdón, ¿No hay que gracias. importarla también? No hay que importarla porque está en el mismo paquete. Estamos en el mismo paquete. Ah, bien, bien. En Gracias. el caso que no tuviera en el mismo paquete, sí vamos a necesitar importar. Bien, fíjense que yo acabo de crear a Nadia. Acá tenemos nuestra alumna Nadia. A ver cómo era el apellido de Nadia, me lo olvidé. Yo me acuerdo de Nadia, pero no de su apellido. Nadia, ¿estás por ahí? ¿Aparece Nadia? No apareció. Bueno, le vamos a cambiar el apellido por no responder. Bien. Entonces, fíjense, yo acabo de crear a Nadia en blanco, pero yo necesito guardarle información a las variables de Nadia. Entonces accedo a Nadia y puedo usar cualquiera de los métodos de Nadia, que es de tipo persona. Entonces yo voy a decir, bueno, a Nadia los getters son para mostrar variables, pero yo quiero modificar, guardarle información a Nadia. Entonces le voy a poner el DNI y le voy a escribir el DNI de tipo entero, tiene que ser tipo numérico. Entonces le vamos a poner un DNI a Nadia. ¿Bien? Después quiero modificar a Nadia, pero le quiero agregar Nadia, le voy a agregar con setter, con los métodos setter le vamos a poner un nombre. Vamos a poner Nadia. Le podemos poner el apellido también, ya que estamos, Nadia Lucero, por ejemplo. Bien. Después podríamos ponerle a Nadia, eso porque la creé en blanco. Le tengo que cargar dato por dato a Nadia. ¿Bien? Le vamos a poner una edad. La edad de Nadia va a ser 30 y 30. Profe, si tenemos que teclear y llenar nosotros los datos de toda la persona, ¿nos conviene hacerlo desde la main class o desde la clase persona? Mira, la clase persona es para crear personas, o sea que no me interesa cargar una única persona. A mí me interesa cargar muchas personas. Ahora lo vamos a hacer desde el main y podría suceder que yo estoy entrando en este momento los datos de Nadia así por teclado, pero yo los podría entrar con un escáner. Ingrese el nombre y ahí cargo el dato de Todo la eso nos persona. conviene hacerlo desde el main. Desde el main, sí. Y Bien. después más adelante desde un formulario. Y directamente después le paso todos los parámetros. Claro. Porque podría ser que la persona lo cargue en un formulario los datos, por eso no los puedo cargar de entrada, o puede ser que los entra por teclado, ¿sí? Que con un escáner, ingrese su nombre y ahí lo cargo. Claro. Ingrese su edad, ¿bien? Bien. Si lo cargáramos dentro de la persona, el molde no serviría para muchas personas, sino para la única persona que tenés cargada. ¿Bien? Y ahora, ¿qué me está faltando? Ya tengo la edad, el nombre y el DNI de edad Nadia. ¿Bien? Y ahí ya la tengo a Nadia cargada. Ahí creé una persona en blanco y luego le cargué los datos. Pero hay otra forma de cargar una persona en una sola línea de código, perdón. Acá utilicé todas estas líneas para crear una persona y cargarle información. Miren ahora cómo creo una persona en una sola línea. Persona de otra Con el variable. constructor que recibe, ¿no? Los datos por Claro, con el parámetros. constructor vamos a crear a Pedro. ¿Bien? Voy a crear a Pedro, new,
Y acá lo vamos a cargar toda la información. Pero yo debo respetar el orden. ¿Cuál es el orden? Primero el DNI, después el nombre, después la edad y después el sexo, en ese orden. Si lo cargo mal, se me va a armar un lío porque se me van a copiar, por ejemplo, acá en el DNI se me va a copiar el nombre, o acá en el nombre se me va a copiar el DNI. Entonces me va a largar error, me va a decir, uy, está poniendo un texto donde va un número. Entonces vamos a respetar el orden. Primero el DNI, después el nombre, después la edad. Bien, vamos en ese orden. Entonces me voy al main y voy a tratar de respetar el nombre. Primero el DNI era, perdón. Primero el DNI. Uy, me fui. Le faltó crear el Profe, después de objeto. new, nueva persona. Estoy creando una nueva persona, pero con el otro constructor. Entonces, primero tenía que Después del poner... new va en new persona, profe. Va persona. Perdón, ¿O new no? persona, me perdí una parte. New persona. Va, primero el DNI. Después va el nombre. ¿Sí? Le vamos a poner Pedro Torres. ¿Bien? Le vamos a poner Torres con mayúsculas, ya que estamos. Torres. Bien. Después que venía del DNI, ¿venía la edad o el sexo? ¿Alguien recuerda? La edad. La edad. 46. Y después le vamos a poner el sexo. Masculino. ¿Bien? Y luego ya creamos en una única línea la persona. ¿Por qué? Porque todo esto que viene por parámetro se va a cargar, se va a copiar, acá va a copiarse la edad, acá el nombre Pedro Torre, acá se va a copiar 41, acá se va a copiar sexo, y todo eso se lo voy a transmitir o se lo voy a entregar a las variables de la persona. Ya quedaron almacenado toda la información de Pedro Torres. En el momento que hice el new, ya se creó Pedro Torres completo. En cambio acá, en el momento que hice el new, no tiene ninguna variable cargada y las estoy cargando con los métodos setter. ¿Bien? Profe, y en el caso de que haya un constructor que, por ejemplo, no tiene la variable de la edad, el parámetro, esa persona quedaría cargada, pero con la edad en 0. Claro, sí, le podría quedar la edad en 0 o va a venir, en realidad, tendría que crear un nuevo constructor para hacer uno sin edad. Entonces yo tendría que hacer esto. Crear un nuevo constructor, porque tengo nada más que esos dos constructores, uno donde no incluya la edad. Claro. Entonces voy a poner todo, si no me va a dar error, si hay un quiero tomar sin la edad me va a tomar error. Entonces, ¿qué hice? Crear un nuevo constructor, acá está el nuevo constructor, donde no incluyo la edad. Y lo que podría hacer es poner una edad por defecto, o sea, poner, por ejemplo, acá un 0, o adentro del constructor a la edad darle un valor, así no me queda, ¿me entendés? Bien, sí, sí, sí. Entonces ya tengo un constructor donde no pongo la edad, porque hay una persona que no quiere dar su edad, entonces directamente le queda sin especificar la edad. Claro, yo decía de cómo queda la persona una vez que, por ejemplo, uno quiere ver todos los datos de la persona. Ese Bueno, dato eso quedaría... lo podemos ver, tenemos dos opciones, o con el método getter, bien, podemos ir imprimiendo la persona. A ver, vamos a para allá. Voy a agarrar, podría hacer esto yo. Show el nombre es, por ejemplo, y acá pongo, vamos a ver, por ejemplo, lo de Pedro. Pedro, se llama mi variable, punto, get nombre. Perdón, get nombre. Y ahí estoy mostrando el nombre de Pedro. Después podría poner otro show que diga la edad de Pedro es, ¿bien? O podría poner acá al lado. Comillita, edad, y ahí me voy a poder poner, vamos a poner así separada la comillita para que no se me pegue, entonces podría poner Pedro, punto, edad. ¿Bien? Perdón, no puedo acceder a la edad. Fíjense, yo quise acceder a la edad, pero como la edad es privada, no me deja. Tengo que poner get edad, porque es privada el atributo de edad. Y así puedo ir imprimiendo los valores de edad. Si no, tengo otra forma. Hay un método que se llama toString que me imprime todo el objeto, porque si yo llego a imprimir, mira, les voy a mostrar lo que pasa cuando yo quiero imprimir un objeto. Me voy a ir y voy a poner que me imprima a Pedro.
Voy a poner esta línea por un momento en comentario, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué cuando usted hace un get, las variables edad, nombre están en mayúscula o inician en mayúscula? A ver, espera un ratito. Ahí te respondo a tu pregunta, porque si Porque no, son dos se me va palabras la idea, separadas, se ¿no? me va la idea. Bien, ¿qué me decías? Porque está en camel case. Camel case, claro. Que, perdón, la pregunta de nuevo porque estaba escribiendo y no presté atención. Cuando usted hace un get, cada una de las variables, ¿cierto? Que están en la clase, están en mayúscula. Por ejemplo, DNI empieza con mayúscula, nombre empieza con mayúscula. Porque te cuento, acá se usa una escritura que cuando hay dos palabras combinadas, se tiene que separar para que sea una fácil lectura con una mayúscula interponiéndola. Por ejemplo, si vos querés hacer un método que se llama cambiar nombre, tengo que ponerle así al nombre, cambiar, cuando tengo nombres compuestos, nombre, ¿bien? Porque así separas, así se llama tu método, ¿bien? Cambiar nombre, ¿no? Y si querés hacer un método con ese, los nombres, con nombres compuestos se separan con una mayúscula. Igual si querés usar un nombre de variable, por ejemplo, una variable combinada, nota final. ¿Está bien? Se entendió. Gracias, profe. Se usa así con el nombre combinado para leerla más fácil. Si le pones el atributo nota final, la F iría mayúscula. Con la N estoy indicando que es otra palabra. Claro. La mayúscula. Sí. Por eso los getter son más fáciles de leer aparte y se lee mucho más fácilmente. El set, nombre, ¿bien? Entonces yo ya sé que ese me modifica el nombre. Get nombre, sé que me muestra el atributo nombre. Y así, con cada getter y setter, entonces es mucho más fácil la lectura. Aparte, hay una convención que dice que los métodos son con minúscula, las variables son con minúscula, las clases son con mayúscula. ¿Bien? Entonces yo después puedo declarar una variable persona de tipo persona, pero en minúscula. ¿Sí? Lo podría crear porque ya la diferencio que cuál es variable y cuál es tipo o cuál es clase. Persona, con una variable persona con minúscula, y yo ya sé que una es variable y la otra es clase. New persona. ¿Bien? Nos entendemos así gracias a que se hace más fácil la programación si yo uso todas las convenciones. Bien, acá tengo la variable y la diferencio porque está en minúscula de la clase, que está en mayúscula. Bien, entonces es usar este tipo de convenciones para que sea más fácil todo. Bueno, gracias. Voy a probar esto. Miren esto. Yo acá creé a Pedro y creé a Nadia, pero voy a imprimir a Pedro en este momento y van a ver cómo se ve de feo Pedro, porque yo no estoy usando los getter y los setter. Estoy tratando de imprimir un objeto sin los getter y sin los setter. Y les quiero mostrar cómo se ve de feo cuando yo imprimo un objeto, quiero imprimir a Pedro, y cómo se ve, no se pueden ver todos los atributos de Pedro, porque quiero imprimir un dato que no es simple, sino que es compuesto. Miren esto. Estoy ejecutando, y así se va a ver Pedro. Quiero imprimir a Pedro, pero miren lo que me muestra en lugar de Pedro, la referencia al objeto Pedro. Entonces hay que ver cómo imprimimos a Pedro. ¿Bien? No se puede imprimir así un objeto compuesto así como así. Entonces, puedo usar los getter y los setter. Por ejemplo, como habíamos hecho primero, los métodos getter, acá estoy mostrando el nombre de Pedro, y acá estoy mostrando la edad de Pedro, y podría seguir mostrando todos los demás atributos de Pedro. ¿Bien? Entonces ahora sí me lo va a mostrar bien. El nombre de Pedro es Pedro Torres, de 46 años. Nada que ver como me muestra cuando uso los métodos getter. ¿Bien? Antes me mostraba una arroba, una referencia muy horrible. Pero también me provee, aparte de los métodos getter y setter, yo ahora estoy en la clase persona, y voy a mostrarles que hay un método que se llama toString que me deja imprimir el objeto completo, Pedro. Disculpe, profe, ¿puede volver a mostrar la última ejecución? No pude ver bien. Ahí voy. A ver. Ahí se puede ver que el nombre es Pedro Torres y que la edad es 46. ¿Por qué? Pude mostrar eso. Porque usó los headers. Claro, usé el get nombre, o sea, puse el nombre es, y puse Pedro get nombre, y Pedro get edad. ¿Bien? Entonces cuando quise imprimir esto recién, cuando yo quise imprimir el Pedro solo, ¿bien? Esto. ¿Se pueden hacer varias impresiones? Sí, todas las que quieras.
Mira, yo acá quiero imprimir a Pedro. ¿Bien? Vuelvo a reiterar, miren lo horrible que se ve Pedro y ahora cómo lo vamos a resolver. Así se ve cuando imprimo a Pedro. ¿Bien? No me muestra la información de Pedro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que se me muestre la información de Pedro? Que cuando yo lo quiero imprimir un objeto complejo, como es un objeto creado por mí, no me muestra la información, sino la referencia. Entonces yo voy a crear un nuevo método que se llama toString. Yo me voy a insert code y ya me lo da por defecto toString, que me deja mostrar, ¿sí? Es una función que ya existe por defecto en el lenguaje Java y yo la estoy solo describiendo con los datos de Pedro, que me va a poner estos cartelitos, me va a mostrar el atributo DNI, después me muestra otro cartelito, el atributo nombre, y me muestra toda la información de Pedro, la edad y el sexo de Pedro. Este se hace automáticamente con el insert code, ¿bien? Así como hice los getter y los setter, de la misma forma me provee de este método toString. Y con ese método toString ahora yo puedo imprimir a Pedro sin problema. Fíjense, esta línea que recién me mostraba algo horrible, ahora me va a mostrar a Pedro perfectamente bien. Lo ejecuto y me está mostrando a Pedro con su DNI, su nombre, su edad y el sexo masculino. ¿Bien? Me está mostrando toda la información de Pedro. Sí, ¿ese cómo lo hizo, profe? ¿Sí? Y lo imprimo de la misma forma que antes. ¿Bien? ¿Por qué puedo acá dentro fíjense, acá dentro de Pedro, yo puedo usar el nombre de la variable, no estoy usando los métodos getter y setter. ¿Por qué? Porque estoy adentro del mismo objeto donde están las variables privadas. ¿Bien? Si yo las uso desde adentro de la clase persona, no hay problema. Ahora, si quiero usar el DNI desde la clase persona, desde el main, sí me va a traer problema, voy a tener que usar el get DNI y no el DNI solo. ¿Bien? Eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, yo puedo fabricar todas las personas que quiera. Acá creé solamente a Nadia, que la creé vacía y luego le llené toda la información. O puedo crear con un constructor lleno, que para mí me resulta más fácil crearlo de una sola vez. ¿Bien? ¿Qué pusimos? A Pedro Torres. Pero ponele que me olvidé el segundo nombre de Pedro, me lo olvidé. Entonces yo puedo hacer un setter y modificar el nombre de Pedro Torres. Entonces yo decir, bueno, no, me olvidé que Pedro era Sarmiento. Bueno, voy a ponerle que le sea Pedro.setNombre y yo le voy a cambiar el nombre a Pedro. Y le voy a agregar un segundo nombre. Entonces puedo decir, Pedro se llama Pedro Torres, pero algo más. Pedro Ruperto Torres. Bien, y le agregué, así lo modifiqué al nombre de Pedro, que me había olvidado de ponerle el segundo nombre. Bien, y ahí lo puedo imprimir y sale el nombre completo de Pedro, porque lo cambié gracias a que tengo un método setter que me deja cambiar toda la información de una persona. ¿Bien? ¿Podría volver a mostrar, profe, cómo se crea ese método? ¿Cómo se crea el toString? Bueno, ahí vamos. Yo lo voy a borrar. Fíjense que dice override porque existe un toString por defecto y al sobreescribirlo yo con los datos precisos de la persona que yo fabriqué, me lo sobrescribe. O sea, fíjense, entro hacia insert code. Desde insert code yo puedo poner constructores, puedo meter el método toString, o puedo meter los getter y los setter. ¿Bien? ¿Dónde están los métodos getter y setter? Bueno, no me los deja poner porque ya están puestos. Así que no me aparece la opción de los métodos getter y setter porque ya los fabriqué a esos métodos. Así que elijo que quiero imprimir. Suponete que yo no quiero mostrar todos los datos de Pedro, solamente quiero mostrar el nombre y el DNI. Voy a Ya con las variables que uno le pasó al principio, los claro, yo le atributos. voy a decir que solamente quiero mostrar el DNI y el nombre, no quiero mostrar la edad y el sexo. Entonces los destildo y me va a mostrar solamente la información que yo seleccioné. Entonces ahora cuando imprima Pedro, me va a mostrar solamente el nombre y el DNI. Porque yo decidí cuando hice el método toString que iba a mostrar cierta información de Pedro y cierta información no me interesó mostrarla y la destildé, desactivé esa información.
Pero yo puedo fabricar todas las personas que quiera, ¿bien? Desde acá, ¿sí? Puedo crear... Profe, ¿puede volver un segundo a la clase persona? Sí. Al toString. Aquí está. Solo voy a mostrar el DNI y el nombre. Con cartelitos al lado, ¿sí? Estos son cartelitos. Recuerden que todo lo que lleva comilla es texto, quieto. Y todo lo que está en verde y fuera de la comilla es variable. Estas son las variables que están sin comilla y estos son cartelitos que yo le pongo al lado de la variable. Para que yo aparezca la palabra persona, DNI, 2 puntos, y aparece mi DNI que yo cargué. ¿Bien? Por ejemplo, ahora me gustaría imprimir a Nadia. En vez de imprimir a Pedro, quiero imprimir a Nadia. Nadia. Al final del método toString puse una llave, entre comillas, simple. Estas llaves que están así aparecen como parte del cartel. Claro, son parte del cartel. Fíjate vos que te aparece un cartelito que dice DNI, signo igual. O sea, primero te aparece la palabra persona, con el cartelito, con otro cartelito más, y recién acá se imprime la variable DNI. Ahí lo que estaba viendo, luego profe, va otro podemos... cartel, este es otro cartel, y luego se imprime la variable nombre. Claro, me había resultado raro porque tenía una comilla simple. No Y ahí doble. sí, porque le pone comillas simples, porque las llaves son como caracteres especiales acá en Java. Ah, bien, bien, bien. Entonces usa comillas simples para decir, ojo, esto no quiero que funcione como llave, quiero A que ver, ¿me puede funcione mostrar como de vuelta? texto. Claro, quiero que funcione como texto. Entonces los Claro. caracteres especiales como las llaves tienen que ir en comillas simples. Ah, bien. Bien, Profe, podríamos ahí ves. modificar el toString también como para que lo muestre como nosotros queramos, ¿no? Claro, por ejemplo, le podríamos yo no sacar las quiero- llaves esas. Claro, yo no quiero que vaya la llave, entonces le saco la llave, se la saco. Y quiero, sí, lo modifico como yo quiero, no quiero que vaya el signo igual. Bien, le cambio el cartel como yo quiera. No quiero que vaya la Excelente. palabra persona, por ejemplo. Quiero que vaya DNI, sin el signo igual, y listo. Y ahí lo modifiqué. DNI genial. tanto, nombre tanto. Yo modifico el cartel como quiero. Lo que pasa es Genial. que el automático, el código automático me lo genera como el programa lo hace por defecto. Yo ahí digo, no me gustan las llaves y las quito. ¿Bien? Pero así como fabriqué la persona, ustedes van a fabricar el autor, que creo que es el primer ejercicio. ¿Bien? Por ahí este tipo de dibujitos en colorado que tengo yo acá les puede ayudar. ¿Bien? Lo importante para mí, lo más importante es las variables privadas. Esto es importantísimo, que no se puedan acceder desde el main, porque es una parte de la convención de objetos, de la programación con objetos. Los métodos, los constructores, ¿sí? Puede haber más de uno, y que los métodos sean públicos, ¿sí? Y que tenga todos los métodos getter y setter. ¿Bien? Después vamos a ver qué otros métodos nos piden, pero esos son los básicos. Y si quiero mostrar el objeto, el método toString me viene bien para mostrarlo desde el main. ¿Bien? O sea, si quiero mostrarlo más bonito, que como... Si no, lo puedo mostrar usando los métodos getter, como lo mostré en un principio. ¿Bien? Así que... Chicos, los dejo trabajar. Era solo para...